A predicar la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 45, que nos habla acerca de la misión de Jesucristo. Cuando Él vino a esta tierra, a este mundo, vino con una misión. Y ahí en ese versículo encontramos esa misión de Cristo Jesús. Dice este versículo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos claramente la misión de nuestro Señor Jesucristo. No vino a ser servido, vino a dar su vida en rescate por muchos. Y cuando hablamos de rescate, estamos hablando de alguien que está en un grave aprieto, en una necesidad, y necesita el auxilio de una persona o de alguien más que le ayude a salir de esta situación. Y esto lo vemos también nosotros en esa parábola de la oveja perdida, cuando se pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿quién de nosotros, teniendo 100 ovejas, no deja las 99 en el redil y va en busca de aquella que se ha perdido? Y cuando va y la encuentra, se regocija y celebra con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, de que ha encontrado a la oveja que había estado perdida. Y el rescate de nuestro Señor Jesucristo dice que vino en rescate por muchos. Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vino a rescatar al hombre de la condenación del pecado. Dice ahí la primera pregunta: ¿a quién rescata? Vemos claramente en Lucas 10, 19, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Rescata al hombre sin duda alguna, porque el hombre se encuentra en una gran necesidad. El hombre, también dice la Escritura, que fue la corona de la creación. Dice que cuando creó Dios al hombre y a la mujer, dice que lo puso para sojuzgar todas las demás cosas que Dios había creado. Dios le dio la responsabilidad al hombre de poder cuidar toda la demás creación. Vemos que el hombre es especial. La Biblia lo menciona como la corona de la creación. Dice también en Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es decir, que el hombre es rescatado por causa del pecado. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, también encontramos en la Biblia de que desobedecieron. Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios. Desobedecieron por causa de su pecado, y eso les trajo el estar lejos de Dios. Por eso dice ahí en Efesios 2:14: en otro tiempo estabais lejos, pero ahora habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Rescata al hombre. ¿De qué lo rescata? Como ya hemos mencionado y como lo conocemos ahí en Romanos 3:23, porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23 que todo hombre es pecador, que todo hombre está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Y cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ese pecado afectó a todo hombre. Hasta el día de hoy, en la actualidad, la Biblia nos enseña y podemos afirmar que el hombre es pecador. Dice que lo rescata de la condenación del pecado. Rescata al hombre y lo rescata de qué? De la condenación del pecado, porque también en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Lo único que trae como resultado el pecado es la muerte. Lo único que trae como resultado el disfrutar los deleites del pecado, el vivir una vida lejos de Dios, es la muerte, dice Romanos 6:23. También encontramos varios versículos bíblicos que nos
enseñan acerca de cómo el hombre a causa de su pecado está condenado. Y de eso es que lo salva nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino a este mundo a entregar su vida, a entregarse allí en la cruz del Calvario, derramar su sangre para dar su vida en rescate por muchos. Dice 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todo eso es causa ¿de qué? Del pecado. El pecado trae corrupción al hombre. El pecado trae desviación al hombre, y por eso dice la palabra de Dios que no se encontró ni un justo, ni siquiera uno que buscara a Dios. Y es por eso que Él vino en rescate por muchos para dar vida y vida eterna. Santiago 4:4 dice también, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el pecado hace que el hombre se convierta en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es contrario a la santidad y a la verdad de Dios. Y por eso vino Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener paz, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y reconciliarnos con Dios a través de recibirlo a Él y a través de creer en la obra perfecta que Él hizo en la cruz, al creer que Él es el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Pero también nos enseña ahí cómo Cristo efectuó ese rescate. ¿A quién rescata? Al hombre. ¿De qué lo rescata? De la condenación del pecado. Pero ¿cómo lo efectuó Él? Dice que Él se entregó a sí mismo en nuestro lugar. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y a quién se está refiriendo ese versículo? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, quien no cometió ni un pecado, quien vivió una vida impecable, que no tropezó aún en medio de las tentaciones. Cuando Él fue tentado por Satanás en el desierto, no cedió a ninguna de esas tentaciones, no hubo pecado en Él. Y dice que aún así Él, sin ser pecador, Dios lo hizo pecado, es decir, que cargó los pecados de la humanidad en la cruz para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque es a través de Él que nosotros podemos tener la justicia de Dios, o ser justos, o ser santos delante de Dios. Miren lo que dice Efesios 1:7 también. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y qué bonito y qué maravilloso ver que esa palabra de Dios, que estos versículos pueden ser aplicados cuando el hombre decide entregar su vida y decide confiar y decide tener a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Dice que en Él tenemos redención, y la palabra redención significa precisamente el rescate del pecado, de la condenación, de la muerte. Dice que mediante su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, dice que ahí está el perdón de nuestros pecados. También lo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera Él muestra un amor genuino y verdadero, no un amor expresado solamente con palabras, sino que un amor genuino y verdadero que Dios lo expresó mandando a su único Hijo, su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, para morir por los pecados del hombre, para tomar el lugar que al hombre le correspondía del castigo y de la ira de Dios a causa del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el hombre entonces para que ese rescate de su alma sea una realidad en su vida? Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador, reconocer delante de Él que necesita de su salvación, necesita de la vida eterna, necesita de la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. No hay muchas verdades, la verdad solamente es una y es Cristo Jesús, como nos enseña la palabra de Dios. El confesar los pecados, el arrepentimiento y el creer en Cristo Jesús. Porque si crees, serás salvo, como lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El rescate, y ese rescate es urgente. Ese rescate debe ser una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque el pecado no juega. El pecado es una consecuencia que pronto llega a la vida de las personas. El pecado no ve su edad. El pecado no ve si usted cree que es bueno, cree que es malo. Las consecuencias del pecado son una realidad y dice la palabra de Dios que es una condenación eterna sin Cristo Jesús. Entonces Jesús vino a rescatar, Jesús vino a entregar su vida para poder dar vida y vida en abundancia, como lo dice su palabra. Entonces reflexione en esta mediodía, reflexione al Señor y pídale que lo rescate. Cree en Cristo Jesús y será salvo. Usted tiene que tomar y saber de que Cristo Jesús debe ser su Señor y el Salvador de su vida. Que Dios bendiga su vida en este mediodía, que pueda tener un excelente día en su trabajo. Dios bendiga su vida.